Yo sentía que había algo extraño en mi casa. Entonces fingí que iba a viajar para visitar a mi hermana. Mientras observaba la situación desde lejos, de repente un vecino anciano se acercó y tocó mi hombro, diciendo: «Espera hasta la medianoche, vas a descubrir todo». Cuando el reloj marcó la medianoche, mi respiración se detuvo cuando vi, pero déjenme explicarles cómo llegué hasta ese momento. Como una mujer de 64 años terminó escondida en la casa del vecino, espiando su propio hogar como si fuera una criminal. Porque lo que descubrí esa noche no solo destruyó mi confianza en mi familia, sino que me mostró hasta dónde pueden llegar las personas que uno ama cuando la codicia toma control de sus corazones. Mi nombre es Amalia. Esta casa donde he vivido los últimos 40 años es mi santuario, mi historia, mi vida entera construida con esfuerzo junto a mi difunto esposo. Cada rincón aquí tiene nuestros recuerdos. La cocina donde preparábamos el desayuno los domingos. La sala donde vimos crecer a nuestro hijo Mauricio. El jardín que cultivamos con nuestras propias manos. Cuando mi esposo murió hace 7 años, Mauricio insistió en mudarse aquí con su esposa Diana. «Para que no estés sola, mamá», me dijo. En ese momento pensé que era amor filial. Qué ingenua fui. Los primeros meses fueron tranquilos. Casi felices. Cenábamos juntos, conversábamos, reíamos. Diana era atenta, cariñosa incluso. Me ayudaba con las compras, cocinaba mis platillos favoritos. Mauricio arreglaba las cosas de la casa que se descomponían. Yo pensaba, qué bendición tener a mi familia cerca en mi vejez. Pero hace aproximadamente 4 meses, algo cambió. Fue como si alguien hubiera girado un interruptor invisible. Las sonrisas se volvieron mecánicas. Las conversaciones, forzadas. Y comenzaron los susurros. Al principio pensé que era mi imaginación, que mi edad me estaba jugando malas pasadas. Pero los susurros eran reales. Cada vez que yo entraba a una habitación, ellos dejaban de hablar abruptamente. Mauricio guardaba su teléfono con un movimiento rápido, casi culpable. Diana cambiaba de tema con una sonrisa tensa. ¿De qué hablaban?, les preguntaba yo. De nada importante, suegra, respondía Diana con esa voz dulce que empezaba a sonarme hueca. Cosas del trabajo, mamá, agregaba Mauricio sin mirarme a los ojos. Luego noté otros detalles. La puerta de mi antigua habitación matrimonial, esa que había convertido en depósito después de la muerte de mi esposo, siempre estaba cerrada con llave ahora. Antes permanecía abierta. ¿Por qué cierran esa habitación?, pregunté un día. Diana respondió demasiado rápido. Es que hay humedad, suegra. No queremos que se dañen sus cosas. Pero yo no recordaba haber dado permiso para que tocaran esa habitación. No recordaba haber hablado de humedad. Y cuando pasaba por el pasillo de noche, escuchaba ruidos extraños viniendo de allí. Pasos. Voces apagadas. Risas que no eran de mi hijo ni de mi nuera. Una noche, cerca de las 11, escuché el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose. Me levanté de mi cama y caminé hasta el pasillo con cuidado de no hacer ruido. Desde mi habitación podía ver la entrada. Vi a Diana recibiendo a una mujer joven con una maleta pequeña. Hablaban en voz baja. La mujer entregó algo, billetes tal vez, y Diana los guardó rápidamente en el bolsillo de su pantalón. Luego la guió hacia el pasillo, precisamente hacia esa habitación que supuestamente tenía humedad. Escuché el sonido de la llave girando. La puerta se abrió. Luz amarilla salió de allí. Y luego se cerró de nuevo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, no mencioné nada. Solo observé. Diana preparó café con esa sonrisa perfecta que ya no me engañaba. Mauricio leía noticias en su teléfono. Distraído. ¿Durmieron bien?, pregunté con voz casual. Muy bien, mamá, respondió Mauricio sin levantar la vista. Como bebés, suegra, agregó Diana. Mentirosos. Los dos eran mentirosos. Pero yo necesitaba pruebas. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando en mi propia casa antes de confrontarlos. Esa misma tarde, mientras Diana salía al supermercado y Mauricio estaba en su trabajo, intenté abrir la puerta de la habitación. Tenía mi propio juego de llaves, por supuesto. Era mi casa. Pero cuando intenté usar mi llave maestra, descubrí que habían cambiado la cerradura. Cambiaron la cerradura de una habitación en mi propia casa sin decirme nada.
El corazón me latió con fuerza. La rabia comenzó a hervir en mi pecho. ¿Quiénes se creían que eran? Esta era mi propiedad. Mi hogar. Cada centímetro de esta casa me pertenecía legalmente. Pero la rabia no resuelve nada. La rabia solo nubla el juicio. Así que respiré profundo y pensé con claridad. Si ellos estaban escondiendo algo, necesitaba descubrirlo sin que sospecharan que yo sabía. Necesitaba un plan. Y entonces se me ocurrió, fingiría un viaje. Les diría que visitaría a mi hermana en otra ciudad. Los dejaría solos. Y observaría desde lejos qué hacían cuando creían que yo no estaba. Fue entonces cuando hablé con Moisés, mi vecino de toda la vida. Él vive justo frente a mi casa. Desde su ventana tiene vista directa a mi entrada principal. Le conté mis sospechas. Y lo que me dijo me heló la sangre. Amalia, yo también he notado cosas extrañas, me dijo Moisés con voz grave mientras me servía un té en su cocina. Moisés tiene 72 años, es viudo como yo, y hemos sido vecinos desde que mi esposo y yo construimos esta casa. Él conoce cada rincón de mi vida, cada alegría y cada dolor. Hace semanas que quería decirte algo, pero no sabía si debía meterme. No quería preocuparte sin estar seguro. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía la taza. ¿Qué has visto, Moisés?, le pregunté, sintiendo como el miedo se instalaba en mi estómago como una piedra fría. Él suspiró profundo antes de responder. He visto personas entrando y saliendo de tu casa a horas extrañas. Siempre de noche. Siempre con maletas o mochilas. A veces son mujeres jóvenes, a veces parejas. Nunca los mismos. Llegan en taxis, en autos particulares. Diana los recibe en la puerta, hablan brevemente, y luego entran. Al día siguiente, temprano en la mañana, se van. Todo muy rápido, muy discreto. Como si estuvieran haciendo algo que no quieren que nadie vea. Sus palabras confirmaban mis peores sospechas. No estaba loca. No era mi imaginación. Algo realmente estaba pasando en mi casa. Algo que involucraba a extraños, dinero y secretos. ¿Por qué no me dijiste antes?, le pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. Porque esperaba estar equivocado, respondió Moisés. Porque quería creer que había una explicación lógica. Tal vez amigos de Mauricio, pensaba. Tal vez familiares de Diana que necesitaban hospedaje temporal. Pero cuando vi cómo Diana recibía dinero en la puerta la semana pasada, supe que esto era un negocio. Y un negocio que se hace a escondidas nunca es un negocio honesto. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz, como si alguien pudiera escucharnos. Amalia, creo que están usando tu casa para algo. No sé exactamente qué, pero es algo que no quieren que tú sepas. Por eso esperan a que estés dormida. Por eso actúan normal durante el día. Le conté entonces mi plan. Le dije que fingiría el viaje, que les haría creer que estaría fuera toda una semana, y que necesitaba su ayuda para observar mi casa desde su ventana. Moisés aceptó inmediatamente. Puedes quedarte aquí en el cuarto de huéspedes, me ofreció. Desde la ventana de arriba se ve perfectamente tu entrada y parte de tu sala. Veremos todo lo que hagan. Sentí un alivio inmenso. No estaba sola en esto. Tenía un aliado, un testigo, alguien que podría confirmar lo que mis ojos vieran, para que después no pudieran decir que yo estaba confundida o senil. Esa misma noche regresé a mi casa y comencé el teatro. Durante la cena, anuncié casualmente, mañana viajaré a visitar a mi hermana por una semana. Hace meses que no la veo y me está insistiendo mucho. La reacción fue inmediata. Mauricio levantó la vista de su plato con los ojos brillantes. Diana dejó de masticar por un segundo, y luego sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado entusiasta. ¡Qué bien, suegra! Le hará muy bien salir un poco, cambiar de aires. ¿Verdad, Mauricio? Mi hijo asintió con vigor. Sí, mamá. Te mereces un descanso. Nosotros cuidaremos la casa. No te preocupes por nada. No te preocupes por nada. Esas palabras resonaron en mi cabeza con un eco siniestro. La forma en que lo dijeron, con ese alivio apenas disimulado, con esa urgencia por verme partir. Seguí con mi actuación. Necesito que rieguen las plantas del jardín cada 2 días.
Y por favor mantengan la casa ordenada. Ustedes saben que no me gusta el desorden. Diana asintió con entusiasmo exagerado. Por supuesto, suegra. Todo estará perfecto cuando regrese. Disfrute su viaje. Perfecto. Querían que me fuera. Necesitaban que me fuera. Eso solo confirmaba que algo grande estaban escondiendo. A la mañana siguiente, hice todo el show completo. Saqué mi maleta vieja, la que usaba cuando mi esposo y yo viajábamos. La llené con ropa, artículos de higiene, todo a la vista de ellos. Llamé por teléfono a mi hermana en voz alta desde la sala para que escucharan. Sí, hermana, ya salgo hacia allá. Llegaré antes del almuerzo. Por supuesto, mi hermana sabía del plan. Le había contado todo. Ella también estaba preocupada y me apoyaba completamente. Mauricio insistió en llevarme hasta la terminal de autobuses. No es necesario, hijo. Puedo tomar un taxi. Pero él insistió. Quería asegurarse de que realmente me iba. En la terminal, me acompañó hasta la plataforma. Me abrazó y me dijo, que tengas buen viaje, mamá. Llámanos cuando llegues para saber que estás bien. Lo miré a los ojos, esos ojos que yo conocía desde que era un bebé, y busqué algún rastro de culpa, de remordimiento. Pero solo vi impaciencia. Él quería que yo subiera a ese autobús. Quería verme partir. Te llamaré, hijo, le dije, y entré a la terminal. Pero no subí a ningún autobús. Esperé 20 minutos, el tiempo suficiente para que Mauricio se fuera. Luego salí por otra puerta, tomé un taxi, y le di la dirección de Moisés. Cuando llegué a la casa de mi vecino, él ya tenía todo preparado. Me mostró el cuarto de huéspedes en el segundo piso. Desde la ventana se veía mi casa completamente. La entrada principal, el pequeño jardín frontal, parte de la sala a través de las cortinas. Ahora solo queda esperar, dijo Moisés. Y observar. Me senté junto a la ventana con un nudo en el estómago. Mi propia casa, el lugar donde había sido feliz durante décadas, ahora se sentía como territorio enemigo. Un lugar que necesitaba espiar desde lejos para descubrir qué hacían las personas que yo había amado y protegido. Las primeras horas fueron normales. Diana salió al supermercado alrededor de las 10 de la mañana. Mauricio se fue al trabajo como siempre. La casa se quedó sola, silenciosa. Pero cuando cayó la tarde, alrededor de las 6, vi algo que me hizo contener la respiración. Un auto plateado se estacionó frente a mi casa. De él bajó una pareja joven, tal vez de unos 30 años. Llevaban una maleta grande y 2 mochilas. Diana abrió la puerta antes de que tocaran el timbre, como si los estuviera esperando. Los recibió con sonrisas. Hablaron brevemente. El hombre sacó su billetera y le entregó dinero a Diana. Ella lo contó rápidamente y los invitó a pasar. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Acababa de ver a mi nuera recibir dinero de extraños y dejarlos entrar a mi casa como si fuera un hotel. Moisés estaba de pie junto a mí, observando la misma escena, con el rostro tenso. ¿Lo viste?, le pregunté con voz temblorosa, necesitando confirmación de que mis ojos no me engañaban. Lo vi, Amalia. Vi todo, respondió él con tono grave. Esto ya no son sospechas. Es real. Están usando tu casa para rentar habitaciones sin que tú lo sepas. Rentar habitaciones. En mi casa. En la casa que construí con mi difunto esposo con años de trabajo y sacrificio. La casa donde crié a mi hijo. La casa llena de recuerdos sagrados. Y ellos la estaban convirtiendo en un negocio clandestino a mis espaldas. La rabia que sentí en ese momento fue como fuego líquido corriendo por mis venas. Quise cruzar la calle, tocar la puerta, confrontarlos frente a esos extraños. Pero Moisés puso su mano en mi hombro con firmeza. Espera, Amalia. Si vas ahora, solo sabremos esto. Pero si esperamos, si observamos más, descubriremos toda la verdad. La magnitud completa de lo que están haciendo. Tenía razón. Respiré profundo, tratando de calmar el huracán que rugía dentro de mi pecho. Me senté de nuevo junto a la ventana, con las manos apretadas sobre mi regazo. Durante la siguiente hora, vi luces encendiéndose en diferentes habitaciones de mi casa. La sala, la cocina, y luego vi luz saliendo de esa habitación.
Mi antigua habitación matrimonial. La que supuestamente tenía humedad. La que mantenían cerrada con llave. Ahora entendía por qué. No había humedad. Había huéspedes. Personas extrañas durmiendo en el espacio donde mi esposo y yo habíamos compartido 35 años de matrimonio. Personas desconocidas usando la cama donde él murió entre mis brazos. Personas caminando sobre el piso donde yo había llorado su muerte durante meses. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia, de traición, de dolor tan profundo que sentía que me partiría en dos. ¿Cómo pudieron?, susurré para mí misma. ¿Cómo pudo mi propio hijo hacerme esto? Moisés no dijo nada. Solo se sentó a mi lado en silencio, respetando mi dolor. Afuera, la noche seguía cayendo, y mi casa, mi hogar, se transformaba en algo irreconocible ante mis ojos. Alrededor de las 9 de la noche, Mauricio llegó del trabajo. Lo vi estacionar su auto, entrar a la casa con su maletín, como si fuera un día normal. Como si no estuviera participando en una traición monumental contra su propia madre. 20 minutos después, otra pareja llegó. Esta vez más jóvenes, tal vez 25 años. Diana los recibió con la misma rutina. Dinero, sonrisas, puertas que se abren. Y ellos entraron llevando sus maletas como si estuvieran llegando a un hostal cualquiera. Conté mentalmente. Ya había 2 parejas dentro de mi casa. 4 extraños ocupando mis espacios, respirando mi aire, tocando mis cosas. ¿Cuánto tiempo crees que llevan haciendo esto?, le pregunté a Moisés. Él pensó por un momento antes de responder. Por lo que he observado, yo diría que al menos 3 meses. Tal vez 4. Comenzó poco a poco. Al principio era una persona cada semana. Luego 2. Ahora veo movimiento casi todos los días. 3 o 4 meses. Todo este tiempo, mientras yo vivía bajo el mismo techo, ellos estaban operando este negocio secreto. Cada vez que yo me iba a dormir temprano, cada vez que salía a hacer compras, cada vez que visitaba a una amiga, ellos aprovechaban para recibir más gente, para hacer más dinero con mi propiedad. Calculé mentalmente. Si cada pareja pagaba, digamos, $50 por noche, y tenían 2 o 3 parejas cada noche, estaban haciendo entre $100 y $150 diarios. En un mes, eso sumaba más de $3,000. En 4 meses, más de $12,000. $12,000 ganados ilegalmente usando mi casa, mi electricidad, mi agua, mi gas. Sin pagarme un centavo. Sin siquiera tener la decencia de preguntarme si podían hacerlo. Me robaron. Mis propios hijo y nuera me estaban robando de la manera más vil y calculada. La noche se hizo más profunda. Alrededor de las 11, las luces de mi casa comenzaron a apagarse una por una. Primero la sala, luego la cocina. Las habitaciones permanecieron iluminadas un rato más, y luego también se oscurecieron. Todo quedó en silencio. Yo permanecí sentada junto a la ventana, incapaz de moverme, incapaz de procesar completamente la dimensión de lo que había descubierto. Moisés me trajo una manta y un té caliente. Deberías descansar, Amalia. Mañana habrá más que ver. Pero yo no podía descansar. No podía cerrar los ojos sabiendo que extraños estaban durmiendo en mi casa. Me quedé allí toda la noche, vigilando. Y mi vigilia fue recompensada. A las 6 de la mañana, la puerta de mi casa se abrió. La pareja joven que había llegado primero salió con sus maletas. Un taxi los esperaba. Se fueron rápidamente, discretamente, como fantasmas que desaparecen con la luz del día. Media hora después, la segunda pareja hizo lo mismo. Para las 7 de la mañana, todos los huéspedes se habían ido. Diana salió al jardín frontal con una bolsa de basura, la dejó en el contenedor, y regresó dentro. Todo volvía a la normalidad. Como si nada hubiera pasado. Como si mi casa no hubiera sido violada durante toda la noche. Mauricio salió de la casa a las 8, listo para ir al trabajo. Vestía su traje gris, llevaba su maletín, caminaba con esa postura recta que yo le había enseñado desde niño. Se veía como un hombre respetable, trabajador, honesto. Pero yo ahora sabía la verdad. Sabía que detrás de esa fachada de hijo responsable se escondía un hombre capaz de traicionar a su propia madre por dinero.
Un hombre que podía mirarme a los ojos durante el desayuno después de haber llenado mi casa de extraños toda la noche. Durante el día, observé a Diana moviéndose por la casa. La vi cambiar sábanas, limpiar habitaciones, preparar todo para los próximos huéspedes. Trabajaba con eficiencia, con práctica. Esto no era algo nuevo para ella. Tenía una rutina establecida. Cada movimiento era calculado, profesional. Ella era el cerebro de esta operación, estaba segura. Mauricio tal vez había accedido, tal vez había colaborado, pero Diana era quien dirigía todo. Podía verlo en la forma en que manejaba el negocio, en cómo organizaba cada detalle. Al caer la tarde del segundo día, más huéspedes llegaron. Esta vez eran 3 personas, 2 hombres y una mujer, parecían ser amigos viajando juntos. Diana los recibió igual que a los anteriores. Dinero en mano, sonrisas profesionales, puertas que se abren. Y yo seguía observando desde la ventana de Moisés, documentando mentalmente cada movimiento, cada transacción, cada traición. Moisés me había sugerido tomar fotos, pero yo no quería evidencia digital todavía. Primero necesitaba entender la operación completa. Necesitaba saber si había algo más, algo peor que aún no había descubierto. Y entonces Moisés me dijo algo que cambió todo. Era la noche del segundo día, cerca de las 10, cuando él se acercó a mí con expresión seria. Amalia, hay algo más que debes saber. Algo que he estado dudando si decirte o no. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa, Moisés? Él se sentó frente a mí, sus ojos ancianos llenos de preocupación. Hace 2 semanas, vi a Diana reuniéndose con un hombre en la cafetería de la esquina. No era Mauricio. Era alguien mayor, bien vestido, con maletín de abogado o doctor. Hablaron durante casi 1 hora. Yo estaba en la mesa de al lado y, aunque no quería escuchar, algunas palabras llegaron a mis oídos. Me incliné hacia adelante, cada músculo de mi cuerpo en tensión. ¿Qué palabras, Moisés? Él tragó saliva antes de continuar. Escuché algo sobre documentos, sobre capacidad mental, sobre evaluaciones médicas y sobre asilos. El mundo se detuvo. Esas palabras cayeron sobre mí como bloques de hielo. Capacidad mental, evaluaciones médicas, asilos. No, no podía ser. No podían estar planeando eso. ¿Estás seguro de lo que escuchaste?, le pregunté con voz apenas audible. Moisés asintió lentamente. Espera hasta la medianoche del viernes, Amalia. He notado que los viernes son especiales. Hay más movimiento, más gente, más actividad. Espera hasta la medianoche del viernes. Vas a descubrir todo. Las palabras de Moisés resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Capacidad mental, evaluaciones médicas, asilos. No podía ser coincidencia. No después de descubrir que estaban usando mi casa como negocio clandestino. Esto era más grande, más oscuro, más calculado de lo que había imaginado. No solo me estaban robando, me estaban preparando para algo peor. Algo que me quitaría no solo mi casa, sino mi libertad, mi dignidad, mi vida entera. Pasé los siguientes 3 días en un estado de alerta constante. Cada mañana observaba a los huéspedes salir de mi casa. Cada noche veía llegar nuevos. El flujo era constante, casi industrial. Diana manejaba todo con precisión militar. Tenía un cuaderno donde anotaba horarios, nombres, pagos. Lo vi una vez cuando ella lo dejó sobre la mesa de la cocina mientras preparaba café. Incluso desde la distancia, pude ver columnas de números, fechas, códigos. Esto no era un negocio improvisado. Era una operación bien planeada, con registros, con sistema, con meses de preparación. Mauricio participaba menos visiblemente, pero era cómplice total. Él era quien renovaba las sábanas que Diana no alcanzaba a lavar. Él compraba los suministros extra que necesitaban, jabones, papel higiénico, toallas. Él mantenía el jardín impecable para dar buena impresión a los huéspedes. Y cada noche, cuando creía que nadie lo veía, contaba el dinero con Diana en la mesa del comedor. Los vi a través de la ventana, iluminados por la lámpara colgante que mi esposo había instalado hace 20 años. Sus manos pasaban billetes de 20, de 50, de $100. Hacían pilas.
Las guardaban en sobres. Sonreían con esa sonrisa de codicia que me revolvía el estómago. El jueves por la noche, decidí hacer algo arriesgado. Necesitaba más información. Necesitaba entender qué había dicho exactamente Diana en esa reunión con el hombre del maletín. Así que llamé a Elda, mi amiga abogada de toda la vida. Elda y yo nos conocimos hace 30 años en un curso de costura. Ella siempre fue brillante, estudió Derecho a los 40 años, se especializó en Derecho familiar y de propiedad. Si alguien podía ayudarme a entender las implicaciones legales de lo que estaba pasando, era ella. Amalia, lo que me cuentas es gravísimo, me dijo Elda por teléfono, su voz llena de preocupación profesional. Si están operando un negocio de hospedaje sin permisos, sin pagar impuestos, sin tu consentimiento como dueña de la propiedad, están cometiendo múltiples delitos. Fraude, uso indebido de propiedad ajena, evasión fiscal. Pero lo que me preocupa más es lo que mencionaste sobre capacidad mental y asilos. Amalia, ¿tu hijo tiene algún poder notarial sobre ti? ¿Algún documento firmado que le dé autoridad sobre tus decisiones? Pensé cuidadosamente. No, nunca firmé nada así. Todos mis documentos están en mi caja de seguridad en el banco. Elda suspiró con alivio. Eso es bueno. Muy bueno. Pero escúchame bien. Si ellos están consultando con alguien sobre declararte incapaz mentalmente, significa que están buscando la manera legal de quitarte el control de tus bienes. El proceso es complejo y requiere evaluaciones médicas reales, pruebas psicológicas, comparecencias ante juez. No pueden simplemente declararte incapaz porque sí. Pero si tienen un médico corrupto dispuesto a falsificar evaluaciones, si tienen un abogado sin escrúpulos que conozca los vacíos legales, podrían intentarlo. Y si lo logran, Amalia, te pueden internar en un asilo contra tu voluntad y quedarse con tu casa legalmente. El terror se apoderó de mí. ¿Qué puedo hacer, Elda? Ella pensó por un momento. Primero, necesitas evidencia sólida de todo lo que están haciendo. Fotos, videos, testimonios. Segundo, necesitas proteger tus documentos legales. Asegúrate de que no puedan acceder a nada. Tercero, apenas tengas evidencia suficiente, presentamos una denuncia formal. Yo me encargaré de todo el proceso legal. Pero Amalia, debes ser muy cuidadosa. Si ellos sospechan que sabes algo, podrían acelerar sus planes. Podrían intentar algo drástico. Sus palabras me helaron la sangre. Algo como que... Elda guardó silencio por un segundo antes de responder. Como drogarte para que parezcas confundida frente a un médico. Como crear situaciones donde parezcas inestable. Como fabricar evidencia de que no puedes cuidar de ti misma. He visto casos así, Amalia. Y son más comunes de lo que la gente cree. Colgué el teléfono con las manos temblando. Ahora entendía la magnitud del peligro. No estaba simplemente siendo robada. Estaba siendo preparada para un destino peor que la muerte. Perder mi autonomía, mi hogar, mi identidad. Ser declarada incapaz. Ser encerrada en un asilo mientras mi hijo y mi nuera se quedaban con todo lo que yo había construido. Y todo bajo el manto de la legalidad, con documentos firmados por médicos y abogados, con un juez que nunca sabría la verdad. Llegó el viernes. El día que Moisés había marcado como especial. Desde temprano noté diferencia en el ambiente. Diana estaba más activa de lo usual. Limpió la casa entera, cambió sábanas en todas las habitaciones, compró flores frescas y las puso en jarrones por toda la sala. Era como si estuviera preparando algo importante. Mauricio llegó del trabajo más temprano que otros días. A las 6 de la tarde ya estaba en casa, ayudando a Diana con los preparativos finales. A las 7 comenzó el desfile. No eran una o dos parejas como los días anteriores. Eran grupos. El primero en llegar fueron 4 personas, 2 parejas jóvenes que parecían estar de vacaciones. Llevaban cámaras colgadas al cuello y hablaban en inglés. Diana los recibió con una sonrisa profesional impecable, les mostró las habitaciones, recibió el pago. 30 minutos después llegó otro grupo, 3 mujeres de mediana edad con maletas grandes. Luego una pareja mayor, tal vez de 60 años. Luego 2 hombres solos que parecían estar en viaje de negocios. Conté mentalmente. Había 11 personas dentro de mi casa. 11 extraños ocupando cada rincón disponible.
La sala se había convertido en área común. Vi a través de las ventanas cómo los huéspedes se mezclaban, conversaban, algunos preparaban comida en mi cocina. Diana y Mauricio actuaban como anfitriones de hotel, sonriendo, ofreciendo toallas extra, recomendando lugares turísticos. Mi casa se había transformado en un hostal completamente funcional. Y yo, la dueña legal, estaba escondida observando desde la casa del vecino como una refugiada en mi propio barrio. Nunca había visto tantos, murmuró Moisés junto a mí. Esto es diferente. Es como si fuera una noche especial. Tenía razón. El viernes era el día de mayor ocupación. Probablemente porque los turistas llegaban para pasar el fin de semana. Diana y Mauricio aprovechaban al máximo. Calculé rápidamente. Si cada persona pagaba $30 por noche, estaban ganando más de $300 solo en esta noche. En un fin de semana completo, casi $1,000. Y lo hacían cada semana. Las horas pasaron lentamente. Vi a los huéspedes cenar, conversar, algunos salieron a caminar por el barrio y regresaron. A las 10 de la noche, las luces comenzaron a apagarse gradualmente. Los huéspedes se retiraron a sus habitaciones. Diana y Mauricio limpiaron la cocina y la sala. Luego ellos también se fueron a dormir. La casa quedó en silencio. Pero Moisés me había dicho que esperara hasta la medianoche. Que a la medianoche descubriría todo. Así que esperé, con cada nervio de mi cuerpo en tensión, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El reloj de pared de Moisés marcaba el paso del tiempo con un tic-tac constante, casi hipnótico. 11:30, 11:40, 11:50. Cada minuto se sentía como una eternidad. Moisés se había quedado dormido en el sofá, agotado después de días de vigilancia conmigo. Pero yo estaba completamente despierta, los ojos fijos en mi casa, esperando. Esperando ese algo que Moisés había visto antes, ese algo que me revelaría toda la verdad. Y entonces, cuando el reloj marcó las 12 de la medianoche, mi respiración se detuvo. La puerta lateral de mi casa, esa que da al jardín trasero y que casi nunca usamos, se abrió lentamente. Una figura salió. Era Diana. Pero no estaba sola. Detrás de ella salió un hombre que yo no conocía. Un hombre alto, de unos 50 años, vestido con ropa oscura. Llevaba un maletín en la mano. El mismo tipo de maletín que Moisés había descrito cuando vio a Diana en la cafetería. Mi corazón comenzó a galopar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Diana se reunía con este hombre a medianoche? ¿Por qué salían por la puerta trasera como ladrones? Caminaron hacia el fondo del jardín, donde está el viejo cobertizo que mi esposo usaba como taller. Diana sacó una llave, abrió el candado, y ambos entraron al cobertizo. La luz se encendió dentro. A través de la pequeña ventana del cobertizo pude ver sombras moviéndose. Hablaban. Gesticulaban. Diana sacó algo de su bolso, papeles tal vez. El hombre los revisó con una linterna pequeña. Luego sacó algo de su maletín. Más papeles. Un folder grueso. Diana los tomó, los revisó página por página. Asentía con la cabeza. Parecían estar llegando a algún tipo de acuerdo. La reunión duró casi 20 minutos. Finalmente, el hombre guardó todo en su maletín. Diana apagó la luz del cobertizo. Salieron. Pero en lugar de regresar a la casa, caminaron hacia la cerca trasera. Hay una puerta pequeña allí que da al callejón de atrás. Diana la abrió. El hombre salió por allí y desapareció en la oscuridad. Diana cerró la puerta, aseguró el candado, y regresó a la casa por la puerta lateral. Todo había durado menos de media hora. Silencioso. Secreto. Invisible para cualquiera que no estuviera observando específicamente. Desperté a Moisés con urgencia. Lo vi. Vi todo. Diana se reunió con un hombre a medianoche en el cobertizo. Moisés se levantó de inmediato, aún medio dormido pero alerta. ¿El hombre del maletín?, preguntó. Sí, tiene que ser el mismo. Revisaron papeles, documentos. Algo están planeando, Moisés. Algo grande. Mi vecino se frotó los ojos y miró su reloj. Es tarde. O temprano, según se vea. Son las 12:30 de la madrugada. Pero ahora sabemos que hay alguien más involucrado.
Alguien que trabaja en la oscuridad, en secreto. Esto es peor de lo que pensábamos. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentada junto a la ventana, observando mi casa como si fuera un edificio enemigo. Al amanecer del sábado, los huéspedes comenzaron a salir. Algunos se iban temprano, otros se quedaban para disfrutar el fin de semana completo. Diana preparó desayuno para los que permanecían, actuando como la anfitriona perfecta. Café, pan tostado, frutas. Todo servido con sonrisas y amabilidad. Nadie hubiera imaginado que horas antes ella había estado en una reunión clandestina nocturna con un extraño. Mauricio salió de la casa alrededor de las 9 de la mañana. Lo vi subir a su auto y alejarse. Diana se quedó sola con los huéspedes restantes. Esta era mi oportunidad. Necesitaba entrar a ese cobertizo. Necesitaba ver si habían dejado algo, alguna pista sobre lo que estaban planeando. Le dije a Moisés mi plan. Él intentó disuadirme. Es muy arriesgado, Amalia. Si Diana te ve. Pero yo estaba decidida. Tengo llave de la cerca trasera. Puedo entrar por el callejón sin que nadie me vea. Diana está ocupada con los huéspedes en la parte delantera de la casa. No me verá. Moisés finalmente aceptó, pero insistió en acompañarme hasta el callejón para vigilar. Salimos de su casa por la puerta trasera, caminamos por el callejón silencioso. Era sábado por la mañana y el vecindario estaba tranquilo. La mayoría de la gente aún dormía o desayunaba en sus casas. Llegamos a la puerta trasera de mi propiedad. Saqué mi llave con manos temblorosas. El candado se dio con un clic suave. Entré a mi propio jardín como una intrusa, con el corazón golpeando contra mis costillas. El cobertizo estaba a unos 20 metros de la puerta. Caminé agachada, escondiéndome detrás de los arbustos que yo misma había plantado años atrás. Cada paso me parecía demasiado ruidoso. Cada respiración demasiado fuerte. Finalmente llegué al cobertizo. La puerta tenía un candado simple, uno que yo conocía bien. Era el mismo candado que mi esposo había usado durante años. Busqué en mi llavero la llave correcta. Mis dedos torpemente probaron 3 llaves diferentes antes de encontrar la correcta. El candado se abrió. Entré al cobertizo y cerré la puerta detrás de mí. La luz del sol se filtraba por la pequeña ventana sucia, creando rayos de polvo en el aire. El lugar olía a madera vieja y humedad. Herramientas oxidadas colgaban de las paredes. Cajas apiladas en las esquinas. Todo parecía normal, intacto. Pero entonces vi algo fuera de lugar. En el viejo escritorio de trabajo de mi esposo, había una caja de metal. No era nuestra. Nunca la había visto antes. Era gris, moderna, con cerradura digital. Me acerqué lentamente. La caja estaba cerrada, pero no con candado. Solo con un seguro simple que se abría presionando 2 botones laterales. Lo intenté. Clic, la caja se abrió. Y lo que vi dentro me quitó el aliento. Había fajos de billetes. Dólares estadounidenses en denominaciones de 20, 50 y 100. Conté rápidamente. Tenía que haber al menos $10,000 allí. Tal vez más. Todo el dinero que habían ganado con su negocio ilegal durante meses. Pero eso no era lo peor. Debajo del dinero había documentos. Los saqué con cuidado y comencé a leerlos. El primero era un contrato de arrendamiento. Un contrato donde mi casa aparecía registrada como propiedad disponible para alquiler temporal y hospedaje turístico. El nombre del propietario decía Mauricio Vega, mi hijo. Pero eso era imposible. Yo era la dueña legal. Mi nombre estaba en las escrituras. ¿Cómo podía él firmar un contrato como si fuera el dueño? Seguí leyendo. Había una nota al pie, en letra pequeña. Propietario legal en proceso de transferencia. Documentación pendiente de trámite judicial. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Transferencia. Trámite judicial. Ellos no solo estaban usando mi casa ilegalmente. Estaban tratando de robármela legalmente. El siguiente documento me confirmó mis peores temores. Era un formato de evaluación psicológica. Un formulario médico oficial con el membrete de una clínica privada. Y allí, en la sección de paciente, estaba mi nombre completo, Amalia Cristina Vega de Herrera.
La fecha de la evaluación estaba programada para 2 semanas en el futuro. El motivo de consulta decía: evaluación de capacidad mental y autonomía para la toma de decisiones. Solicitud familiar por preocupación sobre deterioro cognitivo progresivo. Deterioro cognitivo progresivo. Me estaban pintando como una anciana senil, como alguien que no podía cuidar de sí misma, como alguien que necesitaba ser protegida de sus propias decisiones. Y todo era mentira. Yo estaba perfectamente bien. Mi mente estaba clara. Mi salud era buena para mis 64 años. Pero ellos iban a fabricar una historia diferente. Con este médico, con esta evaluación falsa, con este proceso judicial que ya estaban preparando. Había más documentos. Uno era una cotización de un asilo privado. Residencia Esperanza Dorada, cuidado especializado para adultos mayores. El precio era de $3,000 mensuales. Había marcas de resaltador amarillo en la sección que decía: habitaciones privadas con seguridad las 24 horas. Programa especial para pacientes con demencia y deterioro cognitivo. Me estaban buscando prisión. Una prisión cara y legal donde me encerrarían mientras ellos disfrutaban de mi casa y mi dinero. El último documento era el más escalofriante. Era un poder notarial amplio. Un documento legal que le daría a Mauricio control total sobre todas mis propiedades, cuentas bancarias y decisiones médicas. Estaba preparado, impreso, listo para ser firmado. Solo faltaba mi firma. Y junto al documento había una nota escrita a mano con la letra de Diana: Dr. Lisandro confirma que puede administrar sedante suave durante la cita. Firma será obtenida durante estado de confusión inducida. Testigos ya coordinados. Costo adicional: $5,000. Me temblaban tanto las manos que casi dejó caer los papeles. Iban a drogarme. Iban a llevarme con un médico corrupto, darme algún medicamento que me confundiera, y hacer que firmara ese poder notarial sin entender lo que estaba haciendo. Con testigos pagados que dirían que yo estaba en pleno uso de mis facultades. Todo legal en papel. Todo falso en realidad. Y una vez que tuvieran ese poder notarial, podrían hacer lo que quisieran conmigo. Vender mi casa. Vaciar mis cuentas. Encerrarme en ese asilo. Y yo no tendría forma de defenderme porque legalmente ya no tendría control sobre nada. Escuché voces afuera. Me congelé. Era Diana hablando con alguien. Uno de los huéspedes probablemente. Estaban cerca, demasiado cerca. Rápidamente saqué mi teléfono y tomé fotos de todos los documentos. Cada página, cada nota, cada detalle. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas, pero logré capturar la evidencia. Luego coloqué todo de vuelta en la caja exactamente como lo había encontrado. Cerré la caja. Cerré el cobertizo. Y salí corriendo agachada de regreso a la puerta trasera. Moisés me esperaba en el callejón con expresión de angustia. Pensé que te habían descubierto. Estuviste allí casi 20 minutos. Yo no podía hablar. Solo le mostré mi teléfono con las fotos. Él miró la pantalla, deslizó imagen tras imagen, y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Dios mío, Amalia. Esto es un plan criminal completo. No solo te están robando, te están destruyendo sistemáticamente. Asentí, con lágrimas que ya no podía contener rodando por mis mejillas. Necesito llamar a Elda. Necesito hacer algo ahora. Ya no puedo esperar más. Regresamos a la casa de Moisés. Con manos temblorosas marqué el número de mi amiga abogada. Era sábado, temprano, pero Elda contestó al tercer timbrazo. ¿Amalia? ¿Qué pasó? Le conté todo. Las fotos, los documentos, el plan completo. Elda guardó silencio por un momento largo después de que terminé. Luego habló con voz profesional, controlada, pero llena de furia contenida. Amalia, esto es secuestro planeado, fraude documental, conspiración para cometer varios delitos graves. Con la evidencia que tienes, podemos detenerlos. Pero necesitas actuar rápido. Si esa cita médica es en 2 semanas, significan que van a acelerar todo pronto. ¿Qué debo hacer?, le pregunté. Elda respiró profundo. Primero, no regreses a esa casa todavía. Quédate donde estés segura. Segundo,
Mañana domingo necesito que vengas a mi oficina. Traeremos a un notario de confianza. Haremos documentos legales que protejan tus bienes de inmediato. Tercero, el lunes presentaremos denuncia formal con todas estas pruebas. Y cuarto. Hizo una pausa. Cuarto, vamos a tenderles una trampa. ¿Una trampa? Repetí las palabras de Elda sin entender completamente. Mi mente todavía estaba procesando todo lo que había descubierto en el cobertizo. Los documentos falsos, el plan de drogarme, el asilo ya cotizado. Todo era demasiado oscuro, demasiado calculado. Sí, Amalia. Una trampa, confirmó Elda con tono firme. Ellos creen que tú no sabes nada. Creen que sigues de viaje, confiada e ingenua. Esa es tu ventaja. Tienes evidencia que ellos no saben que posees. Ahora vamos a usarla estratégicamente para asegurarnos de que enfrenten consecuencias legales completas. No solo queremos detenerlos. Queremos que paguen por cada parte de su plan criminal. El domingo en la mañana, Moisés me llevó en su auto a la oficina de Elda. Ella me esperaba con otro hombre, el notario que había mencionado. Se llamaba Enrique, tenía unos 50 años, rostro serio pero amable. Señora Amalia, lamento mucho lo que está pasando por esto, me dijo mientras estrechaba mi mano. Pero quiero que sepa que vamos a proteger sus bienes completamente. Cuando terminemos hoy, su hijo no podrá tocar ni un centavo de su patrimonio sin enfrentar cargos criminales inmediatos. Durante las siguientes 3 horas, firmé documentos. Muchos documentos. Elda los explicaba uno por uno con paciencia. Este es un poder notarial revocatorio. Cancela cualquier poder que pudiera existir a nombre de Mauricio, existente o futuro. Este otro es una declaración de plena capacidad mental, certificada por un psicólogo forense que vendrá a evaluarte mañana. Este es un testamento nuevo que reemplaza cualquier versión anterior y especifica que Mauricio queda excluido como heredero debido a acciones fraudulentas. Y este último es una orden de protección preventiva que presentaremos ante el juez el lunes. Cada firma que ponía en esos papeles me hacía sentir más fuerte, más en control. Ya no era la víctima confundida espiando desde la ventana del vecino. Ahora era una mujer tomando acción legal definitiva contra quienes intentaban destruirla. ¿Y la trampa? Pregunté cuando terminamos con los documentos. Elda sonrió. No era una sonrisa alegre. Era una sonrisa de estratega preparando el movimiento final en una partida de ajedrez. La trampa requiere tu actuación, Amalia. Necesitas regresar a casa. Mi corazón dio un salto. ¿Regresar? Ahora. Elda negó con la cabeza. No hoy. Mañana en la noche. Regresarás como si nada hubiera pasado. Como si realmente hubieras estado de viaje toda la semana. Llegarás cansada, feliz de estar en casa, sin la menor sospecha de lo que has descubierto. Y durante los próximos días, actuarás completamente normal. Mientras tanto, nosotros estaremos trabajando detrás de escenas. Enrique se inclinó hacia adelante y agregó, también contactaremos a las autoridades municipales. Un inspector de vivienda hará una visita sorpresa a tu casa. Si encuentran operación de hospedaje ilegal, pueden cerrar el negocio inmediatamente y aplicar multas severas. Pero hay más, continuó Elda. He estado investigando al doctor Lisandro, el médico mencionado en esas notas. Tiene un historial cuestionable. Ya ha sido investigado 2 veces por el colegio médico por prácticas poco éticas. Con tu denuncia y la evidencia fotográfica, podemos iniciar una investigación formal contra él también. Si descubren que estaba dispuesto a drogar pacientes para obtener firmas fraudulentas, perderá su licencia médica y enfrentará cargos criminales. La magnitud del plan comenzó a tomar forma en mi mente. No era solo sobre detener a Mauricio y Diana. Era sobre desmantelar toda la red que habían construido. El médico corrupto. Los testigos falsos. El negocio ilegal de hospedaje. Todo. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Elda miró a Enrique antes de responder. El inspector puede ir esta misma semana. Probablemente el miércoles o jueves. La investigación del doctor tomará más tiempo, pero con tu denuncia formal el lunes, el proceso comenzará de inmediato. Y en cuanto a Mauricio y Diana. Hizo una pausa dramática.
La confrontación final será cuando ellos menos lo esperen, cuando crean que todo va según su plan. Pasé el resto del domingo en casa de Moisés, ensayando mentalmente cómo actuaría cuando regresara. Tenía que ser convincente. No podía mostrar enojo, sospecha o miedo. Tenía que ser la madre confiada que regresa feliz de visitar a su hermana. La suegra ingenua que no sabe nada de lo que pasa en su propia casa. Era irónico. Ellos habían estado actuando frente a mí durante meses. Ahora era mi turno de actuar frente a ellos. El lunes por la noche, con una maleta en mano y el corazón latiendo como tambor de guerra, caminé hacia mi casa. Moisés me había llevado en auto hasta la esquina, pero el resto del camino lo hice a pie para que pareciera que llegaba en taxi. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados dentro. La puerta se abrió. Mauricio estaba allí con expresión de sorpresa. «Mamá, no te esperábamos hasta mañana». Sonreí con la calidez que una madre reserva para su hijo, aunque por dentro mi corazón se estaba rompiendo. Decidí regresar un día antes. Extrañaba mi casa. Diana apareció detrás de Mauricio. Su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta. «Suegra, qué gusto tenerla de vuelta. ¿Cómo estuvo el viaje?» Entré a mi casa sintiendo que entraba a territorio enemigo. Todo se veía normal. Limpio. Ordenado. Sin rastro de los 11 huéspedes que habían ocupado estos espacios hace solo 2 noches. Diana había hecho un trabajo impecable borrando la evidencia. El viaje estuvo maravilloso. Mentí con facilidad sorprendente. Mi hermana me consintió mucho. Pero ya saben, no hay como el propio hogar. Me llevaron mi maleta a mi habitación. Prepararon té. Se sentaron conmigo en la sala preguntando detalles del viaje inventado. Yo respondía con historias que había preparado, añadiendo detalles convincentes sobre restaurantes que mi hermana y yo supuestamente visitamos, sobre paseos que hicimos, sobre conversaciones que tuvimos. Mauricio y Diana escuchaban, asentían, sonreían. Pero yo podía ver algo detrás de sus ojos. Alivio. Alivio de que yo hubiera regresado sin sospechas. Alivio de que su secreto permaneciera intacto. «La casa se ve muy bien», comenté mirando alrededor. «Ustedes la cuidaron perfectamente». Diana respondió rápidamente, tal vez demasiado rápidamente. «Por supuesto, suegra. Limpiamos todo, regamos el jardín, todo como nos pidió». Tomé un sorbo de té y agregué casualmente. «Hasta huele diferente. Como a limpiador nuevo». Vi un micro destello de pánico en los ojos de Diana. «Ah, sí. Hicimos limpieza profunda. Queríamos que todo estuviera perfecto para su regreso». Mentirosa. Había limpiado para borrar el rastro de docenas de extraños que habían ocupado mi hogar. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en una semana. Pero no dormí realmente. Permanecí despierta, escuchando. Alrededor de las 11, escuché voces apagadas viniendo de la habitación de Mauricio y Diana. Hablaban en susurros urgentes. Me levanté silenciosamente y caminé descalza hasta su puerta. Estaba ligeramente entreabierta. Presioné mi oído contra la rendija. «¿Crees que sospecha algo?», preguntaba Mauricio con voz tensa. «No. No sospecha nada», respondía Diana con seguridad. «Está igual que siempre. Crédula. Confiada. El plan sigue en pie». «¿Y el doctor Lisandro?», preguntó Mauricio. «Ya está todo coordinado», confirmó Diana. «La cita es el próximo viernes. Le daremos el sedante en el desayuno, diremos que la llevamos a un chequeo de rutina. Para cuando se dé cuenta de lo que firmó, ya será demasiado tarde. El poder notarial estará registrado y nosotros tendremos control completo». Hubo un silencio. Luego Mauricio habló con voz que apenas reconocí como la de mi hijo, y después. Diana respondió fríamente. «Después la internamos. Ya tenemos el lugar. Residencia Esperanza Dorada acepta pacientes con deterioro cognitivo. La visitaremos una vez al mes para mantener las apariencias. Y mientras tanto, esta casa será completamente nuestra». Completamente nuestra. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Regresé a mi habitación en silencio, con lágrimas silenciosas rodando por mi rostro. Pero no eran lágrimas de derrota.
Eran lágrimas de rabia pura y determinación de acero. Ellos habían sellado su destino. Acababa de escuchar la confesión completa. Y aunque no la había grabado, ahora conocía cada detalle de su plan, incluyendo la fecha exacta, el próximo viernes. Tenía menos de una semana para ejecutar la contratrampa perfecta. El martes en la mañana actué como si nada hubiera pasado. Preparé café, hice el desayuno, conversé con Mauricio y Diana sobre trivialidades. Ellos también actuaban. Todos éramos actores en esta obra de teatro macabra donde cada uno conocía un guión diferente. Pero yo tenía una ventaja. Yo sabía que ellos estaban actuando. Ellos no sabían que yo también lo estaba haciendo. Apenas Mauricio se fue al trabajo y Diana salió al supermercado, llamé a Elda desde mi habitación con la puerta cerrada. Le conté palabra por palabra lo que había escuchado la noche anterior. Perfecto, dijo ella con satisfacción. El viernes es la cita con el doctor corrupto. Eso nos da tiempo. El inspector municipal visitará tu casa el jueves. Es mejor que sea antes de que intenten drogarte. ¿Crees que recibirán huéspedes esta semana? Pensé por un momento. Probablemente el jueves y viernes en la noche. Siempre tienen más movimiento esos días. Elda hizo una pausa pensativa. Entonces coordinaremos la visita del inspector para el jueves por la noche, cuando la casa esté llena de evidencia viva. Durante los siguientes 2 días, mantuve mi actuación perfecta. Me comportaba como la abuela dulce y confiada. Le preguntaba a Diana si necesitaba ayuda con algo. Le ofrecía a Mauricio sus galletas favoritas que horneé especialmente. Ellos parecían relajados, convencidos de que su plan seguía intacto. El miércoles por la noche, Diana incluso me mostró un folleto. Suegra, encontré este centro de salud que ofrece chequeos preventivos para personas de su edad. ¿Qué le parece si la llevo el viernes? Es gratis para la tercera edad. Gratis. Mentirosa. Iban a pagar $5,000 por ese chequeo. Fingí interés genuino. ¿Un chequeo? Bueno, no estaría mal. Hace tiempo que no voy al médico. Diana sonrió con alivio. Excelente. Ya saqué la cita para las 10 de la mañana del viernes. Yo la acompaño. Asentí dulcemente mientras por dentro mi sangre hervía. Ella estaba cerrando la trampa sin saber que yo ya había cerrado otra trampa más grande alrededor de ella. El jueves en la tarde, mientras Diana y Mauricio preparaban la casa para los huéspedes de la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Elda. Inspector confirmado para las 21 horas. Policía estará en stand-by cerca. Mantente en tu habitación cuando llegue. Nosotros nos encargamos de todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esta noche su mundo comenzaría a desmoronarse. Como era de esperarse, los huéspedes comenzaron a llegar alrededor de las 7 de la noche. Primero una pareja joven con mochilas grandes. Luego 3 mujeres que parecían estar de viaje de amigas. Después un hombre de negocios solo con maletín y maleta pequeña. Para las 8:30, había 7 personas extrañas ocupando mi casa. Diana jugaba su papel de anfitriona experta. Mauricio ayudaba con las maletas, mostraba las habitaciones, sonreía profesionalmente. Yo estaba en mi habitación, supuestamente leyendo. Pero en realidad estaba esperando. Vigilando el reloj. Cada minuto se sentía como una hora. 8:40. 8:50. 9:-5. Y entonces escuché el sonido que había estado esperando, el timbre de la puerta. Firme. Autoritario. No era el timbre de un huésped esperado. Era el timbre de alguien con autoridad. Escuché pasos apresurados. La voz de Mauricio preguntando ¿quién es? Desde adentro. Y luego una voz masculina fuerte desde afuera. Inspector municipal. Abra la puerta, por favor. Silencio. Un silencio pesado, denso. Luego el sonido de la puerta abriéndose lentamente. ¿Inspector? ¿Hay algún problema?, preguntó Mauricio con voz que intentaba sonar tranquila pero fallaba. Recibimos una denuncia anónima sobre operación de hospedaje ilegal en esta dirección. Necesito inspeccionar la propiedad. Debe haber un error, escuché la voz de Diana, más aguda de lo normal. Esta es una residencia privada. No operamos ningún negocio.
El inspector respondió con tono profesional pero inflexible. Entonces no tendrá inconveniente en que verifique. Tengo una orden de inspección firmada por el juez municipal. Si no me permite entrar voluntariamente, regresaré con la policía y una orden de allanamiento. Hubo otro silencio. Luego Mauricio cedió. Por supuesto, inspector. Adelante. Me asomé apenas por la rendija de mi puerta. Podía ver parte de la sala. El inspector era un hombre de unos 40 años, vestido con camisa oficial del municipio, portapapeles en mano. Detrás de él había otro hombre más joven, probablemente su asistente, con una cámara. Comenzaron a caminar por la casa. El inspector hacía preguntas. ¿Cuántas personas residen permanentemente aquí? Mauricio respondió con voz temblorosa. 3. Mi madre, mi esposa y yo. El inspector miró alrededor de la sala. Allí estaban los 7 huéspedes, algunos sentados en el sofá, otros de pie, todos con expresión de confusión. ¿Y estas personas son? Diana intentó improvisar. Son amigos. Amigos visitando. El inspector caminó hacia uno de los huéspedes, un hombre de unos 30 años. ¿Es usted amigo de la familia? El hombre, honesto o tal vez nervioso, respondió. No, señor. Yo reservé una habitación por internet. Pagué $35 por noche. El rostro de Mauricio se puso pálido. Diana intentó intervenir. Él está confundido, inspector. No sé de qué habla. Pero el inspector ya estaba caminando hacia las habitaciones. Abrió la puerta de la que había sido mi habitación matrimonial. Adentro estaban las 3 mujeres con sus maletas abiertas, ropa sobre la cama, productos de higiene en el baño privado. Y estas señoras también son amigas. El silencio de Diana fue respuesta suficiente. El inspector sacó un medidor de su maletín. Comenzó a contar las habitaciones ocupadas, tomando fotos de cada una. Su asistente documentaba todo con la cámara. Habitación 1, ocupada por 2 personas no residentes. Habitación 2, ocupada por 3 personas no residentes. Habitación 3, ocupada por una persona no residente. Baños compartidos mostrando uso múltiple. Cocina con utensilios para más de 3 personas. Toallas extras apiladas en el pasillo. Cada frase era un clavo más en el ataúd de su negocio ilegal. Mauricio intentó una última defensa. Inspector, esto es un malentendido. Tal vez ocasionalmente ayudamos a conocidos que necesitan hospedaje, pero no es un negocio. El inspector lo interrumpió. Cobra dinero por ese hospedaje. Mauricio titubeó. Bueno, a veces recibimos una colaboración voluntaria para los gastos. El inspector negó con la cabeza. Eso se llama negocio. Un negocio de hospedaje. Y para operar un negocio de hospedaje necesita licencia comercial, permiso de operación turística, certificado de seguridad contra incendios, certificado sanitario y pago de impuestos correspondientes. ¿Tiene alguno de esos documentos? El silencio fue absoluto. Diana y Mauricio se miraron entre sí, derrotados. Sabían que no tenían nada. El inspector continuó. De acuerdo con el Código Municipal, la operación de hospedaje comercial sin permisos constituye una violación grave. La multa es de $10,000. Además, debo informarle que las autoridades fiscales serán notificadas sobre ingresos no declarados. Y como esta propiedad está registrada a nombre de... Miró sus papeles. Amalia Cristina Vega de Herrera, quien según registros no ha autorizado ninguna actividad comercial, esto también podría constituir uso fraudulento de propiedad ajena. Sentí que era el momento. Abrí la puerta de mi habitación y salí. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Los huéspedes confundidos. El inspector con expresión profesional. Y Mauricio y Diana con rostros de puro terror. Buenas noches, dije con voz calmada. Soy Amalia Vega, la dueña de esta propiedad. El inspector asintió respetuosamente. Señora Vega, usted autorizó la operación de un negocio de hospedaje en su propiedad. Me tomé un momento, mirando directamente a los ojos de mi hijo y mi nuera. No, inspector. No autoricé nada. De hecho, acabo de descubrir esta situación hace pocos días. Diana dio un paso hacia mí. Suegra, yo puedo explicar.
Levanté mi mano deteniéndola. No quiero explicaciones, Diana. No ahora. Me volví al inspector. ¿Qué sucede ahora? Él cerró su portapapeles. Los huéspedes actuales tendrán que desalojar la propiedad inmediatamente. Les daremos 30 minutos para recoger sus pertenencias. Su hijo y su nuera recibirán la notificación oficial de multa. Y tendrán que comparecer ante el juez municipal la próxima semana. También he notificado a la policía. Hay 2 oficiales afuera en caso de que se necesite asistencia adicional para el desalojo. Los siguientes 30 minutos fueron caóticos. Los huéspedes recogieron sus cosas apresuradamente, algunos exigiendo reembolsos a Diana. Ella había guardado el dinero en efectivo en su bolso, y tuvo que devolverlo bajo la mirada atenta del inspector. Mauricio permanecía paralizado, incapaz de hablar, mirando cómo su negocio ilegal se desmoronaba en minutos. Cuando el último huésped salió, el inspector me entregó una copia del reporte oficial. Señora Vega, le recomiendo que consulte con un abogado. Tiene derecho a demandar por daños y perjuicios. Ya tengo abogada, inspector. Gracias por su trabajo esta noche. Cuando el inspector y su asistente se fueron, la casa quedó en silencio sepulcral. Los 3 permanecimos en la sala. Yo de pie junto a la ventana. Mauricio sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Diana de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados y expresión de animal acorralado. Fue ella quien habló primero. Su voz ya no era dulce ni calculadora. Era desesperada. Suegra, sé que esto se ve mal, pero teníamos nuestras razones. Los gastos de la casa son altos. Nosotros tenemos deudas. Me volteé hacia ella lentamente. ¿Razones? ¿Deudas? Y esa era justificación suficiente para convertir mi hogar en un negocio ilegal sin mi consentimiento. Diana dio un paso hacia mí. Íbamos a decirle eventualmente. Solo queríamos ahorrar primero, tener algo de dinero antes de... ¿Antes de qué? La interrumpí con voz cortante. Antes de drogarme y hacerme firmar un poder notarial fraudulento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diana se puso pálida. Mauricio levantó la cabeza bruscamente, sus ojos llenos de shock. ¿Cómo? Comenzó a decir Mauricio, pero su voz se quebró. ¿Cómo lo sé? Completé la pregunta por él. Porque nunca estuve de viaje, Mauricio. Estuve aquí, observando, descubriendo cada detalle de su plan vil y calculado. Caminé hacia el centro de la sala, mirándolos a ambos con una intensidad que hizo que retrocedieran. Sé lo del negocio de hospedaje ilegal. Sé lo del dinero escondido en el cobertizo. Sé lo del doctor Lisandro. Sé lo de la cita del viernes donde planeaban sedarme. Sé lo del poder notarial que querían hacerme firmar. Y sé lo del asilo Residencia Esperanza Dorada donde planeaban encerrarme. Diana negó con la cabeza frenéticamente. No es lo que piensa. Sí, hablamos con el doctor, pero era solo por precaución, porque estábamos preocupados por su salud. Basta de mentiras, grité, y mi voz resonó en las paredes de mi propia casa. Encontré los documentos, Diana. Los vi con mis propios ojos. Leí las notas escritas con tu letra. Sedante suave durante la cita. Firma será obtenida durante estado de confusión inducida. Esas fueron tus palabras exactas. El rostro de Diana perdió todo el color. Sus labios temblaron, pero no salió sonido alguno. Me volví hacia mi hijo. ¿Y tú, Mauricio? Tú, a quien crié, a quien amé, a quien di todo lo que tu padre y yo pudimos dar. ¿Cómo pudiste? Mauricio tenía lágrimas rodando por su rostro. Mamá, yo, nosotros. La situación económica era desesperante. Teníamos deudas de $30,000. El banco iba a ejecutar la hipoteca de nuestro antiguo apartamento. Diana dijo que si podíamos conseguir dinero rápido. Y tu solución fue traicionarme, lo interrumpí. Tu solución fue robarme mi casa, mi libertad, mi dignidad. No era robar, explotó Diana con voz aguda. Esta casa es enorme. Usted vive sola aquí. Nosotros solo estábamos aprovechando el espacio disponible. Y en cuanto al poder notarial, era para protegerla. Usted está envejeciendo, necesita quien tome decisiones por usted.
Tengo 64 años, dije con voz helada. No 80. No 90. 64. Mi mente está perfectamente clara. Mi salud es buena. No necesito que nadie tome decisiones por mí. Lo que ustedes planeaban no era protección. Era secuestro legal. Mauricio se puso de pie, tambaleándose. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Devolveremos todo el dinero. Dejaremos la casa si quieres. Pero por favor, no nos denuncies. Si va a la policía, podríamos ir a prisión. Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con amor puro de niño, y sentí que mi corazón se partía en pedazos. ¿Y qué querías que hiciera, Mauricio? ¿Que dejara que me drogaran? ¿Que dejara que me encerraran en un asilo mientras ustedes disfrutaban de mi propiedad? ¿Que fingiera demencia para hacerles la vida más fácil? No iba a llegar tan lejos, murmuró Mauricio. Diana solo estaba explorando opciones, pero yo nunca hubiera. Escuché su conversación anoche, lo interrumpí nuevamente. Los escuché planeando exactamente eso. Los escuché diciendo que me visitarían una vez al mes, para mantener las apariencias. Me escucharon convertirme en un trámite, en un estorbo que había que manejar. Mauricio se derrumbó de nuevo en el sofá, sollozando. Diana permanecía petrificada, su máscara de nuera perfecta finalmente destruida por completo. Respiré profundo, tratando de mantener la compostura. Mañana es viernes. Ustedes tenían planeado llevarme con el doctor Lisandro a las 10 de la mañana. Obviamente eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es lo siguiente. Ustedes van a empacar sus cosas y van a salir de mi casa. Tienen hasta mañana al mediodía. Diana reaccionó de inmediato. ¿Echarnos? ¿A dónde vamos a ir? Eso debieron pensarlo antes de traicionarme, respondí sin emoción. Tienen familia, tienen amigos. Averigüen. Mamá, por favor, suplicó Mauricio. No podemos irnos así. No tenemos dinero para depósito de alquiler, no tenemos nada. Tienen $10,000 en la caja del cobertizo, señalé. El dinero que ganaron ilegalmente con mi propiedad. Pueden usarlo para su depósito. Aunque probablemente necesitarán guardarlo para pagar la multa municipal y los honorarios de un abogado. Diana se volvió hacia mí con ojos llameantes. Ya no había súplicas en su voz. Solo veneno. ¿Sabe qué? Está bien. Nos iremos de su preciosa casa. Pero no crea que esto termina aquí. Conseguiremos un abogado. Pelearemos la multa. Y demandaremos por desalojo injusto. Sonreí sin humor. Adelante. Diana. Consigue un abogado. Pero te advierto que mi abogada es muy buena. Y tiene evidencia fotográfica de cada documento fraudulento, cada plan criminal, cada detalle de su operación ilegal. Tiene fotos del dinero escondido, de los contratos falsos, de las notas sobre drogarme. ¿Realmente quieres ir a juicio con eso? El rostro de Diana se descompuso. Finalmente entendió que estaba completamente derrotada. Que yo había jugado mejor el juego. Que mientras ellos planeaban destruirme, yo estaba 2 pasos adelante. Hay algo más que deben saber, continué. Mi abogada ya presentó documentos revocando cualquier poder notarial que pudiera existir a mi nombre. Presentó una declaración de plena capacidad mental certificada por un psicólogo forense. Y presentó un testamento nuevo donde Mauricio queda específicamente excluido como heredero debido a sus acciones fraudulentas. Mauricio levantó la cabeza bruscamente. Me desheredaste. Su voz era una mezcla de shock y dolor. ¿Qué esperabas? Respondí con voz cansada. ¿Qué te recompensara por intentar destruirme? El resto de la noche fue tenso y silencioso. Mauricio y Diana se encerraron en su habitación. Yo me senté en la sala, agotada pero aliviada. Alrededor de la medianoche, escuché sonidos de maletas siendo arrastradas. Estaban empacando. La realidad finalmente había penetrado sus cabezas. A la mañana siguiente, viernes, me desperté temprano. Preparé café solo para mí. Me senté junto a la ventana observando el amanecer sobre el jardín que mi esposo y yo habíamos cultivado juntos. A las 9 de la mañana, Mauricio y Diana bajaron con 4 maletas grandes. No me miraron.
Cargaron todo en su auto en silencio. Mauricio regresó una última vez, dejó las llaves de la casa sobre la mesa de la entrada. Por un momento pensé que diría algo. Tal vez una disculpa. Tal vez una última súplica. Pero solo me miró con ojos vacíos y se fue. Escuché el motor de su auto encenderse. Escuché las llantas sobre el pavimento alejándose. Y luego, silencio. Mi casa estaba vacía. Yo estaba sola. Me quedé sentada en la sala durante largo rato después de que se fueron. La casa se sentía diferente. Más grande. Más silenciosa. Pero también más mía que nunca. Caminé por cada habitación lentamente, reclamando cada espacio que había sido violado por extraños. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Quité las sábanas de todas las camas que habían sido usadas por los huéspedes. Las llevaría a lavar, pero honestamente consideraba quemarlas. Algunos recuerdos no merecen ser preservados. Alrededor del mediodía, Moisés tocó a mi puerta. Traía un guiso caliente que había preparado. Pensé que tal vez no tendrías ánimo para cocinar hoy, me dijo con esa amabilidad que solo los verdaderos amigos poseen. Nos sentamos a comer juntos en mi cocina. Le conté todo lo que había pasado la noche anterior. La llegada del inspector. La confrontación. La expulsión de Mauricio y Diana. Moisés escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, puso su mano arrugada sobre la mía. Hiciste lo correcto, Amalia. Lo doloroso, pero lo correcto. ¿Por qué se siente tan horrible entonces?, pregunté con voz quebrada. Porque era tu hijo, respondió Moisés con sabiduría de sus 72 años. Porque el amor de madre no se apaga simplemente porque el hijo traicione. Duele precisamente porque amabas. Si no amaras, no dolería. Tenía razón. Esa noche lloré. Lloré por el hijo que creí tener y que tal vez nunca existió realmente. Lloré por la familia que pensé que había construido. Lloré por la traición, por la codicia que había corrompido a mi propia sangre. Pero también lloré de alivio. Porque había sobrevivido. Porque había ganado. Porque seguía siendo dueña de mi vida, mi mente y mi hogar. El lunes siguiente, Elda me llamó con noticias. Amalia, la denuncia contra el doctor Lisandro ha sido aceptada. El colegio médico inició investigación formal. También contacté al fiscal del distrito con toda la evidencia de conspiración para fraude. Ellos están considerando presentar cargos criminales contra Diana y Mauricio. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cargos criminales? Prisión. Elda hizo una pausa. Es posible. Fraude planeado, conspiración para privar de libertad a una persona mayor, falsificación de documentos. Los cargos son serios. Pero Amalia, tú tienes la última palabra. Si no quieres proceder con lo criminal, podemos limitarnos a lo civil. Pensé durante largo rato. Parte de mí quería que pagaran completamente por lo que intentaron hacerme. Pero otra parte, esa parte que todavía era madre, no podía soportar la idea de mi hijo en prisión. Elda, procede con todo lo relacionado al doctor Lisandro. Ese hombre merece perder su licencia. Pero con Mauricio y Diana, dame tiempo para pensar. Elda entendió. Tienes un mes antes de que se cierre la ventana para presentar cargos criminales. Piénsalo bien. 2 semanas después, recibí una carta. Era de Mauricio. La sobre estaba arrugado, como si hubiera sido escrito y reescrito varias veces. Con manos temblorosas, la abrí. La letra era la de mi hijo, pero las palabras eran de un hombre roto. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. No tengo excusas. La codicia me cegó. Diana me convenció de que era la única solución a nuestros problemas, pero yo fui débil. Yo permití que pasara. Yo participé. Y ahora vivo cada día con el peso de saber que traicioné a la persona que más me amó en este mundo. La carta continuaba. Nos separamos. Diana y yo. No pude seguir con alguien capaz de planear algo tan vil. Me mudé solo a un apartamento pequeño. Perdí mi trabajo cuando el escándalo se hizo público. Estoy trabajando en construcción ahora, pagando las deudas poco a poco. No te escribo pidiendo perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. Que si pudiera regresar el tiempo, cambiaría todo.
que el recuerdo de lo que te hice me persigue cada noche. La carta terminaba simplemente: te amé, te amo, y lamento haberte perdido. Tu hijo que ya no merece llamarse así, Mauricio. Lloré mientras leía esas palabras. Parte de mí quería romper la carta y olvidar. Pero otra parte, esa parte maternal que Moisés había mencionado, sentía el dolor de mi hijo. No justificaba sus acciones. Nunca las justificaría. Pero era dolor real. Arrepentimiento real. O al menos quería creer que lo era. Guardé la carta en un cajón. No estaba lista para responder. Tal vez nunca lo estaría. Pero tampoco pude tirarla. Un mes después, tuve que tomar la decisión sobre los cargos criminales. Me senté con Elda en su oficina. Si procedo con los cargos, ¿qué pasaría?, pregunté. Ella fue honesta conmigo. Probablemente de 2 a 5 años de prisión para ambos. Diana más tiempo porque fue la arquitecta principal del plan. Mauricio tal vez menos si coopera. Tendrían antecedentes penales permanentes. Dificultad para conseguir trabajo en el futuro. Básicamente, sus vidas quedarían marcadas para siempre. Respiré profundo. ¿Y si no procedo? Elda se inclinó hacia adelante. La multa municipal sigue en pie. Tendrán que pagarla. El doctor Lisandro perderá su licencia independientemente de lo que decida sobre Mauricio y Diana. Y civilmente, ya están legalmente impedidos de acercarse a ti o a tu propiedad. Cerré los ojos. Pensé en mi esposo, en lo que él hubiera querido. Pensé en el niño que Mauricio fue alguna vez, antes de que la codicia lo corrompiera. Pensé en la clase de persona que yo quería ser al final de mi vida. No presentaré cargos criminales, dije finalmente. Elda asintió sin juzgar. ¿Estás segura? No, admití. Pero es lo que puedo vivir conmigo misma. Ellos tendrán que vivir con lo que hicieron. Esa es suficiente prisión. Elda sonrió levemente. Eres más generosa de lo que ellos merecen, Amalia. 6 meses han pasado desde aquella noche cuando el inspector tocó mi puerta. La casa ahora es verdaderamente mía otra vez. Contraté a una empresa de limpieza profesional que eliminó todo rastro de los huéspedes. Pinté las paredes de colores nuevos. Doné los muebles que habían sido usados por extraños y compré nuevos. Mi antigua habitación matrimonial la convertí en un estudio de arte. Siempre quise pintar, y ahora tengo tiempo y paz para hacerlo. Moisés sigue siendo mi vecino y mi mejor amigo. Cenamos juntos 2 veces por semana. Me ayudó a instalar un sistema de seguridad en la casa, no porque tenga miedo, sino porque ahora valoro mi privacidad más que nunca. Elda se convirtió en más que mi abogada. Es mi confidente, mi protectora legal, mi amiga. Me aseguré de actualizar mi testamento dejándole algo a ella por todo lo que hizo. ¿Y Mauricio? No he vuelto a saber de él directamente desde esa carta. Pero a través de conocidos mutuos, sé que sigue trabajando en construcción. Que paga sus deudas lentamente. Que vive solo. Hay días en que pienso en responder su carta. Hay días en que pienso en llamarlo. Pero luego recuerdo la caja en el cobertizo, los documentos sobre drogarme, las conversaciones sobre encerrarme en un asilo. Y la herida vuelve a sangrar. Tal vez algún día pueda perdonar. No olvidar. Nunca podré olvidar. Pero tal vez perdonar. Mi terapeuta dice que el perdón no es para quien te lastimó. Es para ti misma. Para liberarte del peso del odio. Estoy trabajando en eso. Despacio. Dolorosamente. Pero trabajando. Una tarde, mientras pintaba en mi nuevo estudio, Moisés vino a visitarme. Se quedó mirando mi obra en progreso, un jardín lleno de flores de todos colores excepto tonos fríos. Es hermoso, comentó. Gracias, respondí. Es mi forma de sanar. Cada pincelada es un pedazo de mi vida que recupero. Él sonrió. ¿Sabes qué? Sobreviviste a algo que hubiera destruido a muchas personas. Eres más fuerte de lo que crees, Amalia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa silenciosa pero segura, pensé en todo lo que había pasado. En el viaje falso. En las noches espiando desde la ventana de Moisés. En el cobertizo y sus secretos. En la medianoche cuando mi respiración se detuvo al ver la verdad completa. En la confrontación.
en la victoria, en el dolor, en la soledad que vino después. Me miré al espejo. Vi una mujer de 64 años con más arrugas que antes, con ojos más tristes pero también más sabios. Vi a una sobreviviente. Vi a alguien que había sido traicionada por quien más amaba y aún así seguía de pie. Naquela noite, percebí que o amor pode ser o disfarce maíz perfeito para una armadilha, susurré a mi reflejo. Pero también aprendí que el amor propio es el escudo más fuerte contra cualquier traición. Apagué la luz y me acosté en mi cama, en mi casa, bajo mi techo. Sola, sí. Lastimada, por supuesto. Pero libre. Dueña de mi destino. Y eso, después de todo lo vivido, era suficiente.